Buenos días, mi nombre es Marlene Riascos y procedo a sustentar mi trabajo de liquidación y cuantificación de daños patrimoniales. En el presente caso, rápidamente, tenemos que la víctima directa es Álvaro. Álvaro estaba casado con Margarita, de cuya unión procrearon dos hijos, Juanita y Pedro. ¿Quiénes son? En calidad de víctimas indirectas, los llamados a ser indemnizados por las fallas médicas que se le reconozcan dentro del proceso identificado. Entonces, rápidamente, tenemos que Álvaro contaba con 46 años, pues nació el día 15 de abril de 1977 y falleció el 25 de julio del 2023, cuya edad de 46 meses, al pasarlos, de 46 años, al pasarlos a meses, nos da 554,3 meses. Álvaro tenía una expectativa de vida de 35,30 años. Devengaba como salario 2.937.000 más comisión de 518.000 pesos para un total de salario básico de 3.445.000 pesos, como se visualiza en la imagen. Eso aparece la fecha de nacimiento, fallecimiento de Álvaro y la fecha en que se está realizando la respectiva liquidación, 30/09 del 2025, el cual se calcula con la fecha del fallecimiento de Álvaro. Es decir, desde el fallecimiento de Álvaro hasta la fecha en que se está realizando la respectiva liquidación, han transcurrido 2 años más 2 meses, 5 días, que dividiéndolos nos da 26,16 meses. Pasamos entonces a realizar nuestra indexación para la fecha de liquidación de los hechos, el 30/09 del 2024, perdón, la fecha de los hechos de la liquidación 30/09 del 2025, el IPC es de 151,48. La fecha del hecho dañoso es el 25 de julio del 2025, cuyo porcentaje es de 134,45. A ese porcentaje hay que dividirlo y esa sería, y cuyo resultado sería nuestra indexación para realizar o desarrollar la fórmula del lucro cesante consolidado, que está inicial, final, 151,49 se divide, cuya división nos da este resultado, 1.126.664 pesos, se multiplica sobre el salario que devengaba Álvaro y nos da el total de 3.881.358. A ese valor actualizado hay que aumentarle las prestaciones sociales, que son del 25%, y nos arroja un resultado de 4.851.697. A ese resultado hay que disminuirle el 25% correspondiente a los gastos personales y nos da como resultado el salario base la suma de 3.638.773 pesos, para lo cual procedemos a realizar nuestra liquidación de lucro cesante consolidado. Allí aparecen los datos o la información correspondiente para nuestra liquidación, de la expectativa de vida de Álvaro y del tiempo en que se de la liquidación y el hecho dañoso para la respectiva liquidación, el desarrollo de la fórmula de lucro cesante consolidado, nuestra fórmula que ya empezamos a desarrollarla. Los intereses, dado que los intereses anuales son del 6%, pasados a meses nos da la suma de 0,4867%, hay que eliminar los porcientos. ¿Cómo se eliminan los porcientos? Realizando una división entre ese porcentaje y entre 100, lo cual me da 0,004867. Aquí ya quedan eliminados los porcientos y procedemos a realizar nuestra fórmula debidamente. Aumentamos el 1 o este porcentaje de la fórmula a los intereses, ¿sí? Nos da la suma de 1,004867 elevado a la potencia, nos da el resultado que aparece en el numerador. De igual manera, en el denominador se desarrollan los intereses haciendo los respectivos desarrollos de la fórmula, ¿sí? Y nos da como resultado la suma de 101.253.523 pesos, los cuales deben ser el 100% de lucro cesante consolidado, distribuidos entre la cónyuge del causante, el 50% de dicho porcentaje para la cónyuge, por el equivalente de 50.626.761 pesos. De igual manera para los hijos del causante, en distribución en porcentajes iguales, tanto para Juanita, que le corresponde el 25%, por la suma de 25.313.380, y para Pedro, de igual manera, el otro 25%, por la suma también de 25.313.380. Allí ya procedemos a liquidar nuestro lucro cesante futuro en favor de los causantes de Álvaro, Margarita y sus hijos Juanita y Pedro. De la misma manera, se desarrolla, primero tenemos que en el lucro cesante consolidado
la edad de Álvaro y la expectativa de vida. Álvaro tenía 46 años, con una expectativa de vida de 35,30 años, que al pasarlos a meses nos da 423 meses. La esposa de Álvaro contaba con, al momento del fallecimiento de este, con 38 años, se puede visualizar en la imagen, cuyos años se pasan a meses, nos da 468 meses, meses, ¿sí? Teniendo en cuenta la expectativa de Álvaro, que se presume viviría hasta el porcentaje que acabamos de indicar. Como no es posible, entonces la esposa, hay que disminuirle ese porcentaje a la esposa o la cónyuge. Entonces aquí está la edad de la cónyuge. La expectativa de vida de la cónyuge es de 47,60 en meses, son 571,2 meses. La expectativa de Álvaro es de 425,6 meses. Es por el porcentaje que se le debe disminuir, y dado que en el lucro cesante consolidado ya se disminuyó el tiempo de la fecha del daño hasta la liquidación, que nos arroja un resultado de 26,16 meses, hay que disminuírselo para que nos pueda dar adecuadamente el lucro cesante futuro sin tener que volver a repetir el porcentaje. En ese sentido, entonces, la resta de los 423,6 meses de expectativa de vida de Álvaro, se le restan los 26,16 meses que ya se calcularon en el lucro cesante consolidado, nos arroja un valor de 397,44 meses, y procedemos a desarrollar nuestra fórmula del lucro cesante futuro, no consolidado, sino futuro, de la esposa de Álvaro por 1.819.385, que recordamos es del salario de base, el 50% que le correspondió a la esposa. Entonces desarrollamos nuestra fórmula, el porcentaje de la esposa, la desarrollamos, ya sabemos cómo se desarrolla. A los intereses se suman los intereses, aumentamos 1, lo elevamos a la potencia, realizamos toda la operación del numerador, el denominador, las restas, la división y por último la multiplicación del salario base que le correspondió a la esposa de Álvaro de 1.819.385, del 50% sobre el salario base, que tanto hemos repetido, por 175.634.356, para un total de lucro cesante consolidado a que tiene derecho la esposa de Álvaro por la suma de 319.546.512 pesos. Allí ya está el lucro cesante futuro correspondiente de la esposa. Ahora vamos con los hijos de Álvaro. Bajo el entendido que Juanita, la hija mayor de Álvaro, al momento de su fallecimiento contaba con la edad de 15 años más 7 días, convertidos en meses, son 180,23 meses. Teniendo en cuenta que la responsabilidad de los padres para con los hijos va hasta los 25 años, hay que liquidar o determinar cuánto tiempo le hace falta a Juanita para cumplir los 25 años, y ese tiempo restante es el que tiene derecho a serle indemnizado. Entonces, sobre el salario base, que está el 25%, equivalente a 909.693, que es nuestra actualizada para la respectiva liquidación del lucro cesante futuro de Juanita. Entonces, como Juanita está próxima a cumplir 25 años, hay que determinar cuánto tiempo le hace falta. Entonces, 25 años en meses son 300.000 pesos, menos los 180,23 meses que ya de vida que tiene Juanita, se le deben descontar. Entonces, a 300 de resto 180,23 meses, me da un resultado de 119.777 meses. Como ya le fueron liquidados el lucro cesante consolidado por el tiempo del fallecimiento del causante, que nos arrojó la suma de 26,16, cuáles deben ser restados, nos da 93,61 meses, 93,61 meses para poder entrar a desarrollar la respectiva fórmula del lucro cesante futuro de Juanita. El valor actualizado por, esa es la fórmula, aquí está el porcentaje del 25% del salario base que le correspondió a Juanita, ¿sí? Lo multiplicamos, desarrollamos la fórmula de la misma manera en que la hemos hecho, eliminando el porciento, los intereses aumentándolos, se sube a la potencia. Ese es el resultado del lucro cesante futuro de Juanita, 68.268.739 pesos. De igual manera, para el segundo hijo, Pedro, que cuenta con 9 años de edad al momento del fallecimiento del causante, ¿sí? Se pasan a meses, 114,76 meses de vida tiene Pedro, sobre el mismo porcentaje que le correspondió, de acuerdo al salario, 909.693 pesos, ¿sí? Que se calcularán a partir de la edad o lo que le resta de edad a Pedro con relación a los 25 años. Entonces, lo mismo que se explicó en el ejercicio anterior, hasta los 25 años tiene la responsabilidad, 25 años son equivalentes a 300 meses. Pedro tiene 114
114,76 meses. Hay que disminuirle 300 menos 114,76 meses de Álvaro, lo cual arroja un resultado de 185,24 meses de vida de Pedro, que es lo que le resta hasta los 25 años. Como ya fueron liquidados los lucros cesantes consolidados por este tiempo, 26,16, los cuales deben ser disminuidos, nos da un total de 159,8 meses. Por el valor actualizado que le corresponde de lucros cesantes de la fórmula de Pedro, este es el correspondiente del porcentaje del 25% que le correspondió a Pedro, se desarrolla la fórmula de la misma manera y nos arroja este resultado. Es decir, en el lucro cesante futuro le corresponde a Pedro la suma de 100.533.839 pesos hasta los 25 años. En cuanto al daño emergente consolidado de los daños en que incurrió la esposa del causante, Margarita, por estos factores, 17.531.090, lo traemos a desarrollar primero por la fecha final, fecha de liquidación, y la fecha inicial, que es la fecha del causante, el IPC, ¿sí? Aquí están, del 30 de septiembre, 151,48, del 25 de julio del 2023, en que falleció Pedro, 134,48, nos da en dividiendo este porcentaje, nos da la suma de 1.126.664, que se multiplica por el porcentaje del lucro, del daño emergente consolidado, el cual nos arroja un resultado de 19.325.772 aplicado a nuestra fórmula de lucro cesante consolidado, que tanto se es repetitivo, nos da el valor de 21.944.196 que le corresponderían a la esposa de Álvaro por los gastos en que incurrió desde el momento de su fallecimiento hasta la fecha en que se liquidó. Por lo cual aquí ya quedaría nuestra liquidación del